¿Te has preguntado cómo influyen las emociones en tu salud? ¿Cómo lidias con tus emociones? ¿Estás realmente cuidando tu salud física? Bienvenido a este podcast. No lo pienses más y desenreda tu Hola, mente. muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Te saludo con muchísimo gusto. Soy Adriana Hernández. Gracias por dejarme acompañarte estos minutitos a donde quiera que te encuentres. Te envío muchos saludos. Deseo que estés teniendo un excelente día. Me puedes encontrar en redes sociales como Sí a la Psicoterapia y se encuentra conmigo mi compañero Adán. Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Yo soy el doctor Adán Merlín y es un gusto que nos acompañes en esos 20-30 minutos sobre temas de salud física y mental. Mis redes, doctor Adán Merlín, Facebook, Instagram, en TikTok. Y hoy daremos continuidad a un tema importantísimo. Cuéntanos, Adriana. Queremos seguir hablando sobre verdades sobre las emociones, ¿no? ¿Por qué o como para qué sirven o son tan importantes? Que fue una duda que nos planteó una persona que escucha el podcast y que también es paciente del doctor Adán. Y bueno, estamos aquí estamos queriendo compartir con ustedes pues todo esto de todo esto que nosotros sabemos poquito en torno a estos temas. Entonces, el día de hoy vamos a platicarte de otras 3 verdades sobre las emociones, de qué manera, para qué están en nuestra vida, ¿no? Entonces, también quería tomarme un momentito para agradecer muchísimo a todas las personas que nos escuchan, que nos dejan comentarios, que participan con nosotros en el podcast, que nos cuentan sus historias también, y los invitamos a todas las personas que quieran platicarnos un poquito de lo que les ha pasado, para darles a lo mejor ahí pues un punto de vista, un tip, a lo mejor solamente ánimos. Los invitamos a que nos escriban. Nos pueden escribir en las redes sociales, en el Instagram, en Facebook, o también nos pueden mandar un correo. Adelante, hay muchos medios. Entonces, bueno, quiero platicarte de una verdad que seguramente quizá tú has detectado y no lo tienes como tan consciente, ¿no? Pero quiero comentarte que las emociones son contagiosas. Las emociones se pueden transmitir de una persona a otra. De repente yo he escuchado a gente que le toca ser líder en una empresa o le toca liderar un grupo en algún lugar, que le toca hacer este papel de motivar a las demás personas, ¿no? Y entonces, como también asumirse con este liderazgo positivo que pueda transmitir estas emociones para el equipo para el que esté trabajando. Entonces, este es un ejemplo de cómo las emociones pues pueden ser contagiosas en el ambiente en el que estamos. O sea, seguramente tú has estado a lo mejor en un trabajo en donde te sientes muy bien. La gente que trabaja ahí te hace sentir bien o te sientes motivado, te sientes como positivo a trabajar en ese lugar, o también por el contrario, ¿no? Lugares en donde el ambiente es complicado. Nefasto, dilo, nefasto. Y bueno, como que ya no te dan tantas ganas, como que, no sé, algo raro pasa en ese clima laboral. Entonces, sí, definitivamente las emociones son contagiosas. Yo te diría, si tú en determinado momento te encuentras un poquito down por algunas situaciones y te cuesta mucho como agarrar esta motivación en las cosas que tienes que hacer, es muy importante reconocer qué es lo que nos pasa, pues porque a lo mejor tenemos miedo, porque tenemos enojo, porque tenemos resistencia a ciertas cosas. Pero también el integrar este positivismo a nuestra vida y tratar de ir a lo mejor hasta obligadamente a hacer las cosas, nos ayuda a cambiar como esta visión de no estar motivados.
Uh-huh. O sea, es un poquito como que te estimules a ir hacia adelante, ¿no? Que a veces, pues a todo el mundo le sucede que simplemente no se siente bien por X razón. Entonces, el hecho de que tú adecúes como esta parte a tu vida de pensar positivamente te va a ayudar a tener emociones mucho más positivas. Entonces, pues a veces no hay tantas ganas, pero si además tú no te ayudas, por no decirlo de otra manera, pues entonces va a estar peor la cosa, ¿no? Entonces sí es un poquito que a veces también hay que trabajar esta positividad, esta disciplina, jalarte a ti mismo. O sea, pareciera que hay dos personas, ¿no?, adentro de ti diciendo, vamos adelante, y la otra, no, es que no tengo ganas, no quiero, ¿no? Pero es un poquito como que tú te lleves a ti mismo hacia adelante. Sí, se entendió. Espero que se haya entendido. Pero sí es importante, ¿no? Y a fin de cuentas, igual siempre tomamos el ejemplo del profesor. Irónicamente, luego aprendemos más de profesores que son, volviendo a la palabra, nefastos, que son muy regañones, que nos exigen mucho, pero bueno, al menos en mi generación, millennial, son los que más te acuerdas, porque, repito, te exigían aprender. Y los maestros barco, como le decían en mis tiempos, hoy no sé cómo le digan, pues ni te acuerdas porque como te dejaban hacer lo que querían o a lo mejor ni entrabas ni nada, pues pasas sin pena ni gloria. Lo mismo en el tema emocional. Las emociones que a veces en este momento pueden aparentemente ser muy feas, después nos damos cuenta de que gracias a eso cambiaste ciertos aspectos de tu forma de ser. Otra verdad que hay que saber sobre las emociones es que las emociones pueden ser complejas y pueden ser mixtas. Como te platicaba en el episodio pasado, a veces hay etapas en la vida en las que experimentamos un montón de emociones. Entonces, a veces podemos sentirnos orgullosos, pero también tristes al mismo tiempo, o sentir amor y frustración. Por ejemplo, cuando una pareja rompe y de repente yo he escuchado en la consulta que me dicen, es que sé que no debo de estar ahí, sé que no es la persona para mí, o sé que nos hacemos daño o lo que sea, ¿no? Pero lo extraño, pero lo sigo queriendo. Entonces, a veces ese tipo de situaciones que nos suceden en la vida nos generan muchísima confusión, porque a pesar de que en la conciencia sepamos qué es lo que nos hace bien, es complicado a veces hacerlo, entenderlo. Y es que hay muchas cosas que en nuestro cerebro suceden y nos generan un placer, por así decirlo, pero no son correctas, porque el cerebro no distingue lo que es real de lo imaginario. Entonces, bueno, esa es una parte. Pero la otra parte es que es posible que sintamos todo ese torbellino de emociones, de sentimientos, de químicos en nuestro cerebro, y que aún así estemos tomando una decisión correcta, ¿no? Y a veces esto nos sucede en muchas cosas de la vida. Por ejemplo, a los que somos papás, a veces cuando tenemos que corregir, sabemos que lo correcto es hacer la corrección, pero muy en el fondo a lo mejor quisiéramos consentir, quisiéramos apapachar, pero es importante también que haya un límite, pero es importante también que haya una estructura, una disciplina, etcétera, etcétera. Ya saben todas estas cosas de papás, ¿no? Entonces, los papás me entenderán que a veces vivimos como en este conflicto. Tú dices que es mejor darle un chanclazo sonriendo, ¿no? Así como que educación en positivo. Así. Jamás. Los chanclazos no pasan. El punto es eso, ¿no? Que a veces hay tantas situaciones en nuestra vida que nos conflictúan en nuestras emociones y en nuestra razón. Y a veces seguimos tomando una buena decisión, pero el tomar esas decisiones pues nos conllevan un desgaste emocional, un costo emocional que a veces es
es difícil, ¿no? De llevar. Y a veces no. A veces nuestra razón lo entiende y a lo mejor quisiéramos otra cosa, pero bueno, entendemos que lo hacemos por un bien, ¿no? Entonces, son estas dicotomías de la vida que pasan así porque Diosito así lo quiso, ¿no? Pero si de repente tú has tomado una decisión que te ha costado emocionalmente y te ha traído cosas buenas, ahí es amigo, ahí es amiga. No, inclusive ¿Sabes? el ejemplo que luego hemos platicado, gracias a, hablando de nosotros dos, hablando de nuestras relaciones pasadas, ¿tú cuánto duraste con tu antigua pareja? Ay, no me acuerdo, Adán, no Imagínate. manches. O sea, no, y está bien porque... Pero igual, en mi caso, yo duré con mi expareja un poco más de 4 años. Si no hubiera aprendido tanto de emociones buenas y malas, pues no llevaría actualmente más de 7 años y medio con mi actual pareja. Pero a eso voy con el tema de los ejemplos, ¿no? Claro, en la pasada predominó más las emociones negativas y al final pasó lo que pasó. Y hoy en día, obviamente, predomina más lo positivo que lo negativo. Pero sí, es una constante. Y al final también aquí hay una cosa muy importante que quisiera que tú supieras, que la vida son constantes aprendizajes que nos van generando experiencias. Uh-huh. Yo muchas veces también se los comento a mis pacientes. Tú no sabías de qué manera reaccionar en esa situación con esas herramientas que tenías en ese momento. Uh-huh. Con los años, el pasar de los años, las experiencias, ahora eres otra persona. Y entonces ya puedes actuar de una manera a lo mejor más consciente, más correcta, uh-huh, más sana, más positiva para ti, etcétera. Entonces también a veces podemos estar pasando la peor de las situaciones o podemos estar pasando cosas complicadas, pero el saber que vamos generando experiencia en todas las etapas de nuestra vida nos ayuda a cada vez ser, bueno, es la idea, ¿verdad? Que te ayude a ser siempre más sabio y tener más sabiduría en la vida, en tus decisiones, en tus emociones, un poquito como que tú puedas saber que si tú vas por ese camino y que está incierto y que pues está dudoso, pues definitivamente te puede traer consecuencias que no van a estar tan padres. Pero si tomas otro camino, tomando en cuenta las experiencias que ya tuviste en el pasado, con más herramientas, pues como que hay más probabilidad de que tú te cuides a ti mismo, de que tú te lleves por buen camino a ti mismo. O sea, digamos que una tasa de error menor, ¿no? Ajá, si lo quieres decirlo, poner así muy como práctico, muy matemático, pues ándale. Sí, al final de cuentas, eso nos traen los aprendizajes en la vida. O sea, créeme que yo el día de hoy soy mucho más consciente de mis relaciones que hace unos años. Uh-huh. Y puedo entonces un poquito, puedo seleccionar en qué sí me meto y en qué no, vamos a decirlo así, ¿no? Elegir tus batallas. Elegir mis batallas. O sea, creo que el día de hoy soy mucho más consciente de quién escojo como amigo, uh-huh, a quién escojo como pareja, quién me acompaña en algunas situaciones. Entonces al final creo que es eso, o sea, todos los aprendizajes de vida nos enseñan cosas que vamos a agradecer en el futuro. Y aunque el día de hoy no tengan sentido, sean difíciles de entender, créeme que en el futuro vas a voltear y vas a decir, ya no soy la misma de antes, ya no me pasan las mismas situaciones, ¿no? Si haces este trabajo personal que todos uh-huh tenemos que hacer en la vida, vas a voltear. Y yo les digo a mis pacientes también, a lo mejor hasta te vas a reír de esa situación y vas a decir, a mí me pasó, y vas a decir, no manches, estaba bien, güey, ¿sabes? O sea, de verdad, sí, no sabía, sí pasa. No, o sea, estaba llorando por algo que no merecía mis lágrimas,
¿no? Por ese cucaracho. Por así por decírtelo así. Pero entonces, tranqui, si ahorita las cosas van mal, respira, apechuga, concientiza y adelante. Sí, me acuerdo ahorita, pues tiempos actuales, estamos grabando hoy miércoles 3 de julio, va a estar subido el próximo lunes, pero ahorita se avecina un potencial huracán, si no es que ya es huracán. Hay vientos huracanados. Vientos huracanados y pasa eso, ¿no? Mucha gente empieza con pensamientos intrusivos, negativos, ya valió, ya valimos. Sí, la gente está muy paniqueada aquí en Cancún. Exacto. Y claro, tenemos la experiencia de huracanes pasados, pero como dices, podrá, pues sí, precisamente destruir muchas cuestiones materiales, pero va a pasar. Ya nos pasó con Wilma, o Wilma, como quieran llamarle, y aquí estamos. Entonces... Sí, y al final lo mismo, ¿no? Con más experiencia, más sabios, más... Con más despensa. Selectivos, con más despensa. Entonces, pues mira, o sea, todas las experiencias pues nos van dejando algo. Exacto. Y hay que buscarle esa lección. Que de hecho, digo, hablando del tema de huracanes, tú, pues eres de Acapulco, me acuerdo que hace unos meses, no me acuerdo cuándo exactamente, les tocó el huracán, ¿no? O una tormenta que fue huracán. Sí, sí fue huracán. Y ellos no tenían la noción, así como nosotros con Gilberto creo que en el 88, Vilma, más entre comillas reciente. Entonces, así de sencillo, gracias a esas experiencias negativas, ya estamos actualmente a unos días de un huracán mejor preparados. Claro. Entonces, ahí está el ejemplo más claro. Así es. Y vuelvo a lo mismo, tocando el tema de Acapulco, hoy en día se están levantando después de esa horrible experiencia. Claro, y esto seguro los ha dejado más sabios, ¿no? Para el futuro. Bueno, la última verdad sobre las emociones que tienes que saber es que sí, efectivamente, las emociones afectan la memoria y el aprendizaje. Cuando vivimos emociones intensas, las tenemos muy grabadas en la mente. Y también cuando tuvimos eventos emocionalmente importantes, para mal, también los bloqueamos. Uh-huh. O puede ser al contrario, los tienes muy vívidos, ¿no? Es raro esto que pasa, pero sí, a veces suceden estas lagunas mentales cuando vivimos algún tipo de trauma. Yo lo he visto mucho en pacientes que no se acuerdan de su infancia, de alguna situación, de cómo fue, etcétera. Entonces, definitivamente un estado emocional positivo va a facilitar el aprendizaje, la creatividad, el estar emocionalmente disponibles para tener las lecciones de la vida o lecciones de libro. Entonces, me acuerdo mucho con esta verdad de cuando a veces hay niños pequeños que van mal en su escuela, ¿no? Y sucede mucho, trabajé mucho tiempo en la escuela, que los niños que tenían entornos familiares complicados o que tenían así como mucha bronca en su círculo familiar, pues se les dificultaba mucho aprender. Y también pasa con adultos, también lo he visto, ¿no? De repente cuando estamos bloqueados emocionalmente simplemente no estamos concentrados, no ponemos atención o no nos sentimos hasta como capaces, ¿no? Yo te puedo decir que esto a veces son como trampas mentales y a veces nos sacan mucho de onda. De decir, híjole, es que no sé por qué no se me graba esto, ¿no? O se me hace complicado esto, ¿no? O no lo entiendo. A veces uno mismo genera estos bloqueos mentales y no necesariamente quiere decir que nosotros no seamos capaces de, o que no tengamos esa capacidad, o que no se nos facilite. Lo que pasa es que estamos con mucha presión y eso dificulta que podamos estar al 100% en algo. Es tan importante, tan valioso cuidar nuestras emociones, nuestro bienestar mental y físico para que podamos funcionar en la vida correctamente. Así es.
No, y de hecho, bueno, en el área de ventas, tocando un tema muy importante, decían en una frase trillada, pero muy relevante, es que el cliente a lo mejor no se acuerda de lo que le dices, pero sí de cómo lo hiciste sentir, y va muy de la mano con el tema de, pues, que acaba de comentar la psicoterapeuta Adriana. A lo mejor de lo que le comento a los pacientes, en una hora se acordará 15, 20%, pero cómo lo tratamos, la certeza, seguridad que le brindamos y pues sí, también una que otra risa, también eso es lo que va sumando para generar más confianza, más rapport, empatía y sobre todo que el paciente consiga, que es lo que yo busco, que siga su tratamiento, que no lo deje a medias y que cuando llegue ya sea su vecina, su familiar o X o Y le diga, oye, pero no te hará daño, oye, sí estará correcto el medicamento o tómate eso natural, yo te lo recomiendo yo. Pues la paciente no diga, sí es cierto, ¿verdad? Porque seguramente el doctor está en lo incorrecto. No, le diga, ¿sabes qué? Ya fui con el doctor, voy a seguir mi tratamiento, muchas gracias. Porque luego por eso no siguen sus tratamientos, porque no generamos como médicos esa confianza. Y pues bueno, luego se van al 23 por sus plantitas. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Pero sí, es el punto importante. Las emociones son muy eficaces a la hora de generar confianza, obviamente. Y sobre todo, cómo repercute en el bien del paciente, ya sea a nivel de la psicoterapia o a nivel de pues medicina, tal cual. Así es que bueno, con este episodio ya te demostramos la importancia de las emociones realmente en una persona, la implicación que tiene en la vida. Y no es que seamos así sensibles y que todo nos dé melancolía y veamos el cielo y a lo mejor lloremos al verlo, pero las emociones es más que eso, o sea, es más que solo sentir temor por algo y llorar, o sentir felicidad por algo y llorar, o sentir nostalgia por algo. No, va mucho más allá. Las emociones también nos ayudan a generar aprendizajes, nos ayudan a generar experiencias, nos ayudan a mantener nuestros sistemas nervioso de una manera adecuada. Nos ayudan también a tener buenas relaciones. Tienen muchas implicaciones en nuestra vida. Entonces, si de repente por ahí hay emociones en tu persona que sean complicadas, que estén ahí guardadas, como hace poquito me llegó una paciente que me dice, es que yo esto lo tenía guardadísimo, ¿no? O sea, es algo que no lo he hablado y apenas lo encaro, ¿no? Entonces, o sea, yo hablo desde las emociones, no desde ser una persona, como dicen ahora, ¿no? Ya salió como esta nueva clasificación de las personas altamente sensibles. No se trata de caer en esta clasificación. No, realmente las emociones implican en demasiadas cosas en nuestra vida, en nuestra salud física. Si tú vives en constante ansiedad, esto te va a generar un resultado, una consecuencia física en tu cuerpo. Si vives en constante alegría, lo mismo, ¿no? Ya quisiera yo ser una de estas viejitas señoras de 80 y tantos años que cargan pesas, ¿no? Y que tienen esta motivación de ir a hacer ejercicio a esa edad, ya con tanta sabiduría. Con esto cerramos estos 2 episodios de verdades sobre las emociones. Y pues nada, si te gusta el podcast, acuérdate de calificarlo, de mandarnos ahí tus mensajitos, de platicarnos de qué manera te ha ayudado o no. Esperemos que siempre sí. Y gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, por escucharnos, sobre todo, acompañarnos en estos 20, 30 minutitos, ya sea, ahora sí que como vitacilina en tu casa, taller o la oficina. Y sobre todo, que estén pendientes de los siguientes episodios. Recuerden, cada lunes se sube a Spotify o Apple Podcast. Así es. Así que bueno, que tengan un feliz día y les mandamos un abrazo muy fuerte. Saludos.